Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar aquí a través del canal de la facultad. Y lo primero que quiero decir es que esta presentación del libro de Miranda Lida en realidad debió ser en nuestra acogedora sala de conferencias del Instituto de Filología, rodeados de libros centenarios y también de algunos muebles que, por ejemplo, el escritorio de Coriolano Alberini, que fue un coprotagonista de esta época dorada. Ese escritorio ocupa gran parte de nuestra dirección y, bueno, por supuesto, debió haber sido cara a cara, con la calidez que aún estas presentaciones académicas tienen. Y la pandemia, como a todo, nos obligó a postergarlo, y bueno, pasó el tiempo, pero estábamos muy convencidas de que este libro tenía que ser presentado en el instituto. Es un libro sumamente relevante para la historia de nuestra institución, de nuestro pequeño instituto, de nuestra universidad, de nuestro sistema académico en general, de las universidades públicas. Nos hubiera gustado que fuera así, pero bueno, es lo que hay, como dice la frase popular, y aquí estamos. Vamos a dar comienzo entonces a esta presentación virtual del libro Amado Alonso en la Argentina, una historia global del Instituto de Filología, 1927-1946, el título del libro de Miranda Lida. Miranda Lida, voy a presentar un poquito a quienes vamos a hablar hoy. La principal protagonista es historiadora, doctora en historia por la Universidad Torcuato Di Tella y profesora del Departamento de Humanidades de la Universidad de San Andrés. Integra además la Cátedra Libre de Estudios Filológicos Pedro Enrique Sureña de la Universidad de Buenos Aires. Además del libro que presenta, y de otros muchos, hay uno que es especialmente relevante, es el que ella pidió que se mencionara cuando la presentara, es el libro Años Dorados, de la cultura argentina, los hermanos María Rosa y Raimundo Lida y el Instituto de Filología después del peronismo, que fue editado por Eudeva en el año 2014. Además de Miranda, nos acompañan Ángela Di Tullio, una querida colega, investigadora de este instituto, referente reconocida en el país y en el exterior en las áreas de gramática y filología hispánica. Ángela es, entre también muchas otras publicaciones, autora del muy justamente difundido Manual de Gramática del Español, y también de un libro que es especialmente pertinente para el tema de hoy, que es un libro maravilloso, que es Políticas Lingüísticas e Inmigración, el caso argentino. Pablo Buchbinder es licenciado y doctor en Historia, profesor titular regular de las Facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigador principal del CONICET. Es un reconocido especialista en historia de las universidades y ha publicado muchos libros sobre este tema, numerosísimos trabajos en distintos lugares de mucho prestigio. Aunque esto que voy a hacer no obedezca estrictamente a los preceptos de la cortesía, voy a empezar yo como anfitriona virtual, un poco en acuerdo con el beneplácito de mis colegas que están aquí presentes, dado, digamos, fundamentalmente debido a las orientaciones que van a tener nuestras presentaciones. A continuación va a hablar Pablo Buchbinder, luego Ángela Di Tullio y por último la autora. Y lo primero que quiero decir es que el libro me resultó sumamente interesante, riquísimo en información, muy bien organizado e impecablemente escrito. Me cautivó y también en ocasiones me provocó.
desde las distintas facetas que tiene mi relación con el instituto, como investigadora, como lingüista y como directora del mismo. Y por supuesto también como ciudadana argentina, porque este libro tiene, por supuesto, una clara, manifiesta y potente dimensión histórico-política y cultural. Es una fracción de nuestra historia marcada siempre por un pasado áureo, fulgurante, perdido, cada vez más lejano, y un devenir, en contraste, opaco, sombrío. Ese doloroso contraste se experimenta de manera concentrada, y diría casi dramática, en la historia de este periodo del instituto, en paralelo con el tramo vital de Amado Alonso, el tramo vital más sobresaliente de su prolífica carrera. La historia del instituto, como la historia de Amado Alonso, tuvieron finales, por cierto, bastante abruptos. Amado Alonso muere prematuramente 6 años después de su retiro obligado del instituto en Estados Unidos, lugar al que tuvo que partir. Como muchos, pienso, intuyo, que no debería desligarse esta muerte temprana del abrupto desenlace final del periodo áureo del instituto. La obra de Miranda Lida tiene el propósito de ofrecer una historia social y cultural del Instituto de Filología desde una perspectiva global que incluye la historia y situación de España y de las Américas, el estado de la filología en el panorama occidental y su particular inserción en el contexto académico argentino, que no puede de ninguna manera obviar a su protagonista principal, Amado Alonso, quien en rigor, además de encabezar el título de la obra, es tema fundamental de 4 de sus 5 capítulos. El libro que presentamos tiene una fuerte intertextualidad con el anterior, cuyo título ya cité, pero repito, Años Dorados de la Cultura Argentina, los hermanos María Rosa y Raimundo Lida y el Instituto de Filología antes del peronismo. Si bien es un libro, Amado Alonso en la Argentina, muy diferente, tiene, como la misma Miranda lo dice en varios lugares, un fuerte parentesco con aquel. Hay, en el caso de algunos capítulos, parciales recurrencias de contenidos y formulaciones, pero sobre todo me importa destacar la persistencia de una idea rectora que vertebra los dos libros. La relevancia del contexto, de las circunstancias y condiciones históricas, políticas y culturales en el destino de las personas y de las instituciones. En los años dorados, acomete en contra de la imagen que el nombre década infame construyó y solidificó, puesto que ella oculta aspectos muy significativos y positivos de ese periodo. La metáfora suele encontrar lugar privilegiado en la argamasa de la denominación política. Dada su naturaleza analógica, se caracteriza por destacar algunos rasgos de significado y simultáneamente ocultar o postergar otros. Suele condicionar la percepción y la inferencia. Esa década infame, argumenta la autora, no solo fue una época de fraude patriótico, avanzada militar y clerical, sino que también recogió los frutos de la democratización política derivada de la ley Sáenz-Peña, que hizo posible la movilización cultural de las clases medias, que alcanzó tal vitalidad que hizo que Buenos Aires se convirtiera en un centro de gran efervescencia. Ese contexto sociohistórico y cultural permitió y condicionó el periodo áureo del instituto, el formidable éxito de su director en sus múltiples facetas y la formación de excelencia en investigación de sus discípulos, como entre ellos Ángel Rosenblatt, Berta Vidal de Batini y por supuesto los hermanos Lida, y no menciono a todos. Una diferencia importante con el libro que comentamos radica en el punto de vista de la elaboración. Amado Alonso en la Argentina es una historia global del instituto pensada desde el otro lado del Atlántico,
gracias a una estadía en la Universidad de Cantabria, que le permitió a la autora complementar archivos americanos de distintas procedencias con diferentes repositorios españoles y también dialogar con especialistas de aquella geografía. De esto nos va a hablar más adelante Miranda. Aventuro que esta diferente perspectiva puede iluminar en parte una formulación de base metafórica recurrente en el libro que llamó la atención de mi faceta lingüista o lingüística y que forma parte de la tesis central del libro. La expresión a contrapelo recurre varias veces en el libro, desde la introducción hasta el final. Una idea defendida por la autora, tal vez la hipótesis central, que caracteriza acertadamente como contrafactual, es que los logros del instituto, su época dorada, fueron, cito, tanto más luminosos gracias a lo sombrío del panorama internacional circundante. Fin de la cita. Y más adelante aparece la frase en cuestión. Cito, la época dorada del Instituto de Filología fue a contrapelo en un momento en que se había quedado sin competencia por la fuerza de las circunstancias, lo cual le permitió descollar. Fin de la cita. A contrapelo, dicen los diccionarios, algunos, la RAE, por ejemplo, la acepción metafórica, contra el curso, o figurada, como dice la RAE, contra el curso o modo natural de una cosa. El Larousse del año 2016 se usa para indicar que se realiza una acción de manera contraria a la usual o admitida en la expresión a contrapelo. La autora recurre con frecuencia a las metáforas para sostener tesis o presentar valoraciones que son los lugares del texto que, no casualmente, provocan y estimulan la polémica. Y remata su tesis con la siguiente afirmación, cito, en un escenario internacional que se mostraba desolado, el Instituto de Filología sobresalió más de la cuenta. Fin de la cita. Y esta es una pregunta, Miranda, para después. ¿Por qué más de la cuenta? En el libro, a mi entender, pueden percibirse ciertas tensiones en la argumentación anunciadas en el capítulo introductorio y que se proyectan en los siguientes. Una de las principales es justamente esto que vengo citando, el peso que habría tenido el contexto global y local en el éxito inusitado del instituto y el peso del papel de Amado Alonso. La autora no tiene voluntad geográfica, pero no puede evitar la biografía. No se agota, por supuesto, en ella, porque, como sostiene, Alonso fue su protagonista. Si bien en circunstancias, y esto es ya cita, que él mismo no creó en la mayoría de los casos. En pocas palabras, dice Miranda, el Instituto de Filología y todo su prestigio fueron frutos de su tiempo. Fin de la cita. La lectura de los capítulos centrales que documentan con rigurosidad y nutrido sustento documental y testimonial la descomunal obra de Amado Alonso en el Instituto y desde el Instituto, van mitigando esa afirmación algo contundente. Desde su llegada al Instituto, la descripción va aumentando la figura protagónica, su capacidad de adaptación a la sociedad argentina, el magnetismo de su personalidad, el carácter llano y sociable, su sensibilidad y sagacidad como fonetista, su talento, inteligencia y profusa obra científica, editorial y cultural, su habilidad para gestionar fondos y para tejer redes de cooperación interinstitucionales e internacionales fueron, evidentemente, una pieza esencial en el éxito del instituto. No hay geografía, ¿no? Pero la descripción determina inevitablemente, como efecto de lectura, la inferencia laudatoria. Hay incluso cierta actitud crítica cuando en distintos pasajes se insinúa el caciquismo varonil propio de los directores de institutos de la época, del que Amado Alonso no habría escapado, aunque también este reparo encuentre su morigeración cuando la autora documenta el apoyo, sin cortapisas, a las carreras de las investigadoras mujeres, como María Rosalida,
y el haberse rodeado de talentosos discípulos judíos, a quienes promovió y apoyó a contracorriente en tiempos de nacionalismos católicos. ¿Fue el Instituto de Filología y todo su prestigio frutos de su tiempo? A medida que progresa la obra, esta tesis encuentra, en mi opinión, una formulación más ajustada que resuelve aquella tensión. En el capítulo 4, el penúltimo, escribe la autora, cito, así pues, si el Instituto de Filología, encabezado por su director, pudo llevar adelante una marcha impetuosa que le permitió trascender fronteras y alcanzar cuotas de prestigio, ello se debe no solo al talento individual de su director y al trabajo de todo el equipo que lo acompañaba, sino también a la existencia de un fructífero contexto cultural que le resultó estimulante para toda su producción. De este modo se acerca a una opinión bastante compartida en la comunidad disciplinar, que es la que ofreció Eugenio Coserio en 1952, apenas enterado de la muerte de Amado Alonso. Fue en una conferencia que caracterizó como cuasi improvisación y que fue pronunciada en una sesión extraordinaria del Centro de Lingüística de Montevideo, convocada justamente para conmemorar la figura de Amado Alonso. El fragmento, como van a ver, es prolífico en metáforas, no del todo simpáticas, debo decir, pero apela también a la contrafactualidad. Dice Coserio, no hay duda, pues, que aún si hubiese quedado en España, Amado Alonso habría llegado a ser un gran profesor y un estudioso insigne. Pero trasladado en 1927 a América, propuesto por Menéndez Pidal para dirigir el Instituto de Filología de Buenos Aires, fue mucho más que eso. Fue realmente el conquistador y organizador de nuevas e inmensas tierras para el dominio de la glotología hispánica y de la ciencia lingüística en general. Y a pesar de su juventud, o mejor, quizás, justamente gracias a ella, supo ser lo que, con una expresión que ya se ha vuelto trivial, se dice, the right man in the right place, el hombre adecuado en el lugar adecuado. Fin de la cita. Esta conferencia fue publicada posteriormente por la revista Lexis en 1996. Sintetizando, un caso, diría, de condicionamiento recíproco y dinámico afortunado entre contexto y personaje. El libro de Miranda Lira es una obra de referencia para la comprensión de una etapa emblemática de la cultura argentina, de la filología y la lingüística en lengua castellana y, por supuesto, de la Universidad de Buenos Aires y de nuestro instituto. Creo que logra soberanamente su objetivo, presentar y condensar de manera elocuente el impacto que el contexto histórico-político ejerce sobre las posibilidades que como sociedad y como individuos tenemos para trabajar, lograr, proyectar y brindar a los demás. Y en este sentido, agrego al valor científico de la obra la dimensión pedagógica y social. Ojalá sea leído por muchos colegas y estudiantes, y también, ¿por qué no?, por quienes ocupan posiciones de decisión y liderazgo en nuestras instituciones político-académicas. Eso es lo mío. Le doy la palabra a Pablo. Entonces, gracias. Bueno, gracias, Guiomar, gracias por la presentación, gracias por la invitación, gracias a Miranda también por aceptar ya por segunda vez que comente su libro, y además por tener la oportunidad de hacerlo en este ámbito tan especial, ¿no? Tan particular, digamos, como para hablar de un libro sobre estas cuestiones, ¿no? Sobre estos temas, sobre Amado Alonso y el Instituto de Filología. Para mí un placer leer y releer el libro de Miranda, que es un libro breve, pero que es al mismo tiempo un libro profundo, que recorre de un modo muy claro y muy consistente tanto la trayectoria de Amado Alonso como la del Instituto. Desde los años 20 hasta los años 40, mediados de los años 40, segunda mitad de los años 40. Es un libro sostenido en un trabajo notable de análisis documental, de fuentes que provienen de archivos de lugares muy distintos y muy diferentes,
y sobre el cual se construye una estructura, que es una estructura muy articulada y muy coherente. El libro, en ese sentido, se estructura en un equilibrio muy claro entre, por un lado, la trayectoria del instituto y, por otro lado, en la trayectoria de Amado Alonso. Y ahí quizás uno podría hacer alguna distinción, podría hacer alguna diferencia, pensando también en alguna de las cuestiones que mencionaba recién Guiomar. Si uno mira el instituto en el periodo que se analiza en el libro, digamos, la trayectoria está asignada por una fase de crecimiento, de altísimo prestigio nacional, entre finales de los años 20 y principios de los 30. A mediados de los 30, indudablemente, con un enorme reconocimiento internacional, provocado sin duda también por la decadencia de los centros universitarios españoles en el contexto de la guerra civil y posteriormente del franquismo, y un declive probablemente también de ese instituto a partir de ese final abrupto del que mencionaba, del que hablaba Guiomar antes, y que se da justamente con la, podríamos decirlo, porque yo creo que se puede afirmar así, la expulsión de Amado Alonso a partir del año 1947. Si uno, digamos, no mira tanto la trayectoria del instituto y mira sobre todo la trayectoria de Amado Alonso, uno podría señalar quizás también otros matices, un recorrido que empieza en el Centro de Estudios Históricos de Madrid y que termina luego de esa etapa porteña o argentina, termina en Harvard, ¿no? Y obviamente uno podría señalar aquí que desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la trayectoria de Amado Alonso, se trata posiblemente de una trayectoria exitosa, digamos muy exitosa si uno mira las instituciones, pero quizás ahí uno podría agregar algunos matices, porque también si uno lo mira desde los modos y las perspectivas a partir de las cuales Amado Alonso construyó y diseñó lo que nosotros podríamos llamar su perfil académico, bueno, ahí uno podría introducir algún matiz, porque seguramente el papel público, papel de figura pública que Amado Alonso construyó en la Argentina en los años 20 y 30 era un papel posiblemente muy difícil de reproducir en un ámbito y en una universidad como era la Universidad de Harvard, ¿no? A mí me gustaría ensayar un diálogo del libro desde dos dimensiones. En primer lugar, quisiera referirme a un aspecto que está en el subtítulo del libro y tiene que ver con el objetivo de hacer una historia global del Instituto de Filología y pensar, digamos, en ese contexto Amado Alonso. Y la segunda cuestión se vincula con el contexto o el medio universitario en el que se desenvuelve tanto la trayectoria de Amado Alonso como la trayectoria del instituto, ¿no? Y por supuesto con esto no pretendo de ninguna manera agotar todas las perspectivas y todas las cuestiones que están en el texto, que seguramente son muchas más, pero quizás, digamos, podría ser una buena sugerencia, digamos, no soy quien para plantearla, ¿no? Pero quizás algún camino para poder iniciar el análisis del libro, ¿no? Yo diría, con respecto a la primera cuestión, el libro muestra la creación del Instituto de Filología en el marco de un conjunto de políticas culturales y académicas, pensando en un marco que une, en principio, al Centro de Estudios Históricos de Madrid, a la Junta de Ampliación de Estudios, que sostiene el Estado español desde la primera década del siglo XX, y a nuestra Facultad de Filosofía y Letras y a nuestra Universidad de Buenos Aires, obviamente, ¿no? En ese contexto, el libro ubica a este conjunto de filólogos españoles que van a ir construyendo el Instituto de Filología, digamos, a partir de los primeros años de la década del 20. En ese sentido, el libro enhebra muy bien, ¿no? Como lo hace toda la historia, todo trabajo de historia global, el cruce de trayectorias científicas, políticas y académicas que se van originando en espacios que son espacios muy lejanos entre sí, que son espacios muy distintos. Yo creo que es fundamental pensar en estos cruces, ¿no? Que son los que sostienen finalmente la creación del instituto y que se conforman, ¿no? Se arman en un marco de redes científicas y académicas globales. Y en ese sentido me parece que una de las cuestiones que muestra el libro es una cuestión particularmente interesante para estudiar, es el grado de internacionalización que tiene la Universidad de Buenos Aires en los años 20, es asombroso incluso cuando uno lo piensa en parámetros actuales, un grado intenso de internacionalización en el cual los españoles ocupan un lugar fundamental, pero que no son los únicos, ¿no? Esas redes incluyen también a científicos y académicos franceses, alemanes, también van a incluir más tarde algunos italianos y algunos norteamericanos, ¿no?
Ahora, el proceso que culmina con el arribo de los filólogos españoles debe comprenderse entonces, crearon un mundo en el cual la política cultural ocupa un lugar central en la política diplomática. Y este es un fenómeno de la primera posguerra, es central en la política exterior de los estados europeos, de una política en la cual el prestigio de los académicos y de los científicos constituye un instrumento más dentro de esa propaganda que se empieza a desarrollar en el periodo de posguerra, en ese clima de tensiones y enfrentamientos internacionales que caracterizan ese periodo, ¿no? Yo diría que ese proceso a la vez tiene algunas aristas particulares, ¿no? Cuando uno lo mira desde América Latina, ¿no? Porque América Latina es en ese contexto un lugar de disputa internacional que España obviamente no quiere abandonar, que España no quiere perder, y en la que tiene obviamente algunas ventajas, una serie de ventajas importantes sobre sus competidores, ¿no? Obviamente, digamos, todo aquello que tiene que ver con una historia común. Pero bueno, digamos, si uno lo mira también desde América Latina, entonces, o lo mira desde la Argentina, además de esa historia común, obviamente está el idioma, pero está también, y eso me parece que es fundamental, el peso de su comunidad de inmigrantes, ¿no? De su comunidad de inmigrantes, que se expresa, por otra parte, en la fuerza de sus asociaciones, de la Asociación Patriótica Española primero y de la Institución Cultural Española, después, que es la que sostiene una cátedra en la Universidad de Buenos Aires que justamente va a inaugurar en 1913 Ramón Menéndez Pidal. Y aquí hay una suerte, podríamos decirlo así, de complementariedad. La cátedra le permite contar a la Universidad de Buenos Aires con el aporte de especialistas capaces de afrontar problemas técnicos o problemas científicos que no encuentran con especialistas en la Argentina en condiciones de resolverlo. Y yo diría en ese sentido, es más fácil en todo caso, con los conocimientos que se tienen en aquella época, los contactos, formar un historiador, mucho más fácil formar un historiador que formar un filólogo, por ejemplo, formar un lingüista. Pero digo, recíprocamente a los españoles, esto les permite contar con un ámbito para fortalecer la influencia de su país y difundir los logros de sus científicos, ¿no? Este es el objetivo de la Junta de Ampliación de Estudios y es el objetivo de la Institución Cultural Española de Buenos Aires, que como ustedes habrán podido ver está mencionada reiteradamente en el libro por la importancia y la influencia que tiene en los viajes de los científicos españoles y también en los que van a construir el Instituto de Filología, ¿no? Entonces ahí, digamos, hay un tema central que es el papel que Hispanoamérica tiene en la política cultural española, tema central, como acabo de señalar, para entender el papel de los filólogos españoles como Amado Alonso. Hispanoamérica es en ese sentido un lugar para ocupar y en el que además pueden actuar, que es lo que efectivamente muchos de ellos hacen, no solamente los filólogos, como intermediarios de comunidades científicas de distintos lugares, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la forma en la cual los filólogos españoles difunden, o los españoles en general, yo diría en otras áreas se ve también los logros de los científicos alemanes, ¿no? Cómo actúan en ese punto de vista entre Alemania y Hispanoamérica, también me parece que es una cuestión importante a tener en cuenta. Ahora, yo diría, esas experiencias, digamos, de los lingüistas, de los filólogos españoles, son en algunos casos experiencias más largas y permanentes, en algunos otros casos son experiencias mucho más efímeros. En ese sentido, me parece también importante tener en cuenta, como ustedes lo habrán podido ver en el libro, que Amado Alonso es parte de una lista mayor de filólogos españoles que vienen a la Argentina a dirigir y a construir el instituto. Lo preceden Agustín Millares Carlos, Manuel de Montoliu o el mismo Américo Castro. Y es parte, en definitiva, también de un núcleo amplio de académicos y científicos que circulan por la Argentina durante aquellos años y que se encuentran entre ellos los que participan de las actividades organizadas por el Instituto de la Universidad de París en Buenos Aires, la Institución Cultural Argentino-Germánica o el Instituto Argentino de Cultura Itálico o la Institución Cultural Argentina Norteamericana. Ahora, yo creo que en ese sentido, en ese contexto, el libro revela muy certeramente dónde reside el éxito de Amado Alonso. Y esto tiene que ver, indudablemente, creo yo, con el lugar, con el espacio que logra ocupar, que sus otros colegas no logran, digamos, ocupar de manera tan exitosa como lo hace él. Por supuesto, esto tiene que ver, obviamente, con la importancia del tema que lo ocupa, que es el tema de la lengua, como ustedes saben, tema central de debate en el ámbito público, y no solo en el mundo académico argentino o porteño, tema de debate en líneas generales en todo el mundo en aquella época, en lo que tiene que ver con la constitución de la nación. Lo fue en Europa, lo fue en la Argentina desde las décadas de 1870,
Y acá la cuestión obviamente no es solo el tema, y el libro me parece que la cuestión lo destaca, el libro lo destaca también, sino, digamos, el sentido en el cual Amado Alonso y el lugar en el cual Amado Alonso se sitúa en esta discusión, ¿no? En el libro se señala, bueno, la idea de no mostrarse como un español pedante, preocupado por el purismo de la lengua, la aspiración a reconocer la variedad y riqueza de los usos regionales, la idea de no postular una superioridad lingüística para España, y no pensarse como un inquisidor del habla de los argentinos. Entonces esa me parece que es obviamente una cuestión central, pero yo creo que hay otra también, y a mí es una de las cosas que más me llamó la atención del libro, me pareció más interesante, que el éxito de Amado Alonso es también el resultado de la construcción de un perfil académico o un perfil científico que se articula con un papel de hombre público, ¿no? Es decir, de personalidad, de figura dentro del ámbito público, asociado también a perfil que uno puede, que está muy bien narrado en el libro, de director de colecciones editoriales, que no solamente van para el ámbito académico, sino que también va para el ámbito, va mucho más allá, podríamos decirlo así, de lo que es un ámbito académico específico. A mí una de las cosas que me llamaba la atención, lo había subrayado en la primera lectura que hice del libro, y ahora cuando lo volví a leer, que me parece que son de las cosas que no tienen desperdicio en el libro, son los comentarios que Amado Alonso, los intercambios de Américo Castro con Amado Alonso, y las descripciones que Américo Castro le hace en algún momento también del mundo académico argentino, que tienen una dosis, podríamos decirlo así, de escepticismo, de ironía también, y que creo que en ese sentido uno lo tiene que mirar, y una dosis de escepticismo, yo diría, bastante grande sobre el mundo académico argentino, y ahí probablemente también tenga algo que ver el fracaso de Américo Castro, porque Américo Castro quiere hacer un instituto de cierto tipo de características, pero acá le piden que haga otra, entonces, bueno, finalmente su experiencia aquí no es una experiencia exitosa, y yo subrayaría varias, porque, algunas, ¿no? Porque me parecen que es importante tenerlas en cuenta. Le escribe a Américo Castro a Amado Alonso, estas son citas del libro, refiriéndose a la carrera de Amado Alonso, le dice: yo temo un poquillo que el ambiente ese pueda paralizar su brillante e incipiente actividad científica. Después le va a decir, más adelante, se lo dice en el momento en el que viene a la Argentina, ¿no? Si después de Amado Alonso estar en Puerto Rico, viene a la Argentina, le dice: tengo absoluta seguridad de su éxito. Después, sobre todo, de lo de Puerto Rico, que le ha habituado a los públicos y al discurseo. Es decir, esa es, y después la otra, que quizás es la más clara de otros, porque muestra cómo Américo Castro ve al mundo académico argentino, dice: mucho me alegraría que le quedara tiempo para hacer algo científico, ¿no? Se lo dice estando Amado Alonso aquí. Ahí gustan de publicar muchos libros, ya sabe, los paren sin dolor, pero salen volúmenes, ¿no? Que muestra, digamos, desde los dos lugares. Lo que marca, me parece, es una diferencia muy importante entre el estilo académico que postula Américo Castro, por un lado, y el estilo porteño, al que, y me parece en ese sentido hay que destacarlo, Amado Alonso se adapta muy bien. Yo digo, esto lo digo entre paréntesis, una experiencia personal que tuve por parte de mis investigaciones. Leí en algún momento la correspondencia que está en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas hoy, del Centro de Estudios Históricos, entre Américo Castro y José de Montesinos, el secretario del centro. Se escriben entre los dos, son dos españoles que se escriben entre ellos en alemán para poder ir perfeccionando el idioma, y ahí discuten, entre otras cosas, las alternativas que tiene Montesinos para hacer un doctorado, a ver cuál es el mejor doctorado que puede hacer Montesinos en Alemania, ¿no? Ahora, el perfil al que tiene que adaptarse Amado Alonso en la Argentina es otro, ¿no? Es distinto, es algo diferente, y yo diría que en ese sentido también uno puede pensar en los otros directores de institutos con los que Amado Alonso convive en la facultad en los años 20, ¿no? ¿Podría ser ese estilo que construye Amado Alonso muy distinto al estilo que construye Emilio Rabiniani o al estilo que construye Ricardo Rojas, que son también esencialmente hombres públicos, capaz de adaptarse, digo, a los estilos de los sectores medios porteños que existen, a las actividades de extensión que organiza la facultad, las conferencias, que son capaces de escribir notas breves en los diarios, de participar en La Nación, de participar en la prensa, de participar en las revistas culturales. Esa capacidad para interpelar a públicos mucho más amplios y en alguna medida para argentinizarse
en ese sentido me parece que marca el éxito de Amado Alonso, y también su diferencia con otros miembros del Centro de Estudios Históricos, al estilo, como yo acabo de mencionar, de Américo Castro, quizás también de alguno de los otros que vinieron aquí, ¿no? Yo quisiera, bueno, finalmente marcar otras cuestiones, algunas de ellas se vinculan con el mundo universitario, que en el libro están tratados, me parece, de manera muy, muy consistente. El impacto de la reforma en la institucionalización de la actividad científica en la Universidad de Buenos Aires. En los años 30, que el libro también le dedica un espacio interesante, me parece que hay 2 o 3 procesos o 2 momentos interesantes. Por supuesto, bueno, el libro marca muy bien, desde el 1936 el Instituto de Filología se va a transformar en el gran instituto de referencia, digamos, en la disciplina, en el mundo de habla hispana. Pero bueno, ahí están los problemas que el instituto tiene en los años 30, y ahí me parece que hay una cuestión que aparece, esa capacidad del instituto para obtener recursos por fuera del presupuesto formal universitario, y ahí yo creo que es muy importante también, en ese contexto de la década infame que mencionaba antes Guiomar, en relación al libro también, el vínculo que la facultad, los hombres de la facultad establecen con Agustín P. Justo, ¿no? Con el presidente de 1932, a partir de 1932. Eso está muy claro, por ejemplo, en el vínculo que Justo tiene con otro director de instituto y decano de la facultad en esos años, que es Emilio Ravignani, que va a resolver personalmente muchos de los problemas presupuestarios. Tengamos en cuenta ahora que ya el instituto no puede acceder a fondos que vengan del exterior, o los puede acceder con cuentagotas, en el contexto de la crisis primero, y en el contexto después de la Guerra Civil Española, que lleva a un proceso de decadencia a la Junta de Ampliación de Estudios, ¿no? Hay una tendencia que yo creo que el libro la marca de todas maneras muy bien, si uno lo puede leer, digamos, con atención, que cierta nacionalización de la actividad universitaria, cómo el instituto se va a adaptar a ciertos reclamos que vienen, creo yo, de los años 20, cómo construye un cuerpo de discípulos internos con estas características particulares que recién mencionaba también Guiomar. Y ahí también lo que uno puede ver en ese contexto es cómo el instituto tiene que adaptarse, y Amado Alonso también, a una nueva relación entre la universidad y la política, ¿no? Que es un fenómeno que se da sobre todo a partir de mediados de los años 30, y tiene que ver con el impacto de la coyuntura internacional, obviamente de la Guerra Civil Española, en el cual el libro muestra muy bien el compromiso republicano de Amado Alonso, pero también obviamente de la coyuntura nacional, digamos, en estos años coyuntura nacional y coyuntura internacional están signados por todas estas cuestiones vinculadas con la guerra, e inciden de una manera distinta en la universidad. Y este proceso de tensiones culmina indudablemente en el año 43. Ahí yo haría quizás algún matiz en relación al libro. Los años que van del 43 al 46 son años de mucha inestabilidad, y esa inestabilidad termina en el año 1946. Las posibilidades de ir en un sentido u en otro aparecen durante todos esos años, pero bueno, esto se resuelve finalmente en el año 46, y ahí aparece este personaje que viene del ámbito de las lenguas clásicas, ¿no? Que es Enrique François, ¿no? Y al cual el peronismo le va a dar un lugar central en la dirección de la facultad durante esos años, que bueno, es finalmente quien le va a negar la licencia a Amado Alonso para ir a Harvard, y prácticamente en ese sentido lo echa, ¿no? Con estas cuestiones que tienen que ver también con elementos que son elementos políticos, que son elementos ideológicos que se mencionaban recién, forma judíos, forma comunistas y forma mujeres, ¿no? Es decir, esa es, digamos, indudablemente una de las cuestiones que están detrás de esto, ¿no? Pero bueno, en el fondo también es esa nueva dinámica entre universidad y vida política que instaura el peronismo, la que yo creo que uno lo puede ver a través del libro, la que termina expulsando a Alonso y dando fin a esa trayectoria tan dinámica que había comenzado en los años 20. Bueno, esto era lo que quería comentar, y bueno, le devuelvo la palabra a Guiomar. Bueno, sigo yo. Adelante, Ángela. Se escucha, ¿no? ¿Se escucha bien? Bueno, muy bien. Ya a pocos años de cumplir el centenario de su fundación, este libro realmente es muy oportuno para repensar esta historia
del instituto como un hecho histórico, pero también por su valor simbólico, ¿no? Su valor metafórico en tanto historia repetida en nuestra vida intelectual y en otros ámbitos de la vida argentina. En esta institución que llegó a alcanzar el máximo nivel de la filología hispánica del hemisferio, durante la dirección de Amado Alonso, por su personalidad fuerte e imaginativa. Son las palabras de Jacob Malkiel que califican la gestión, la dirección de Amado Alonso. En este sentido, se puede incluir la historia del instituto, como acaba de hacer Pablo Buchbinder, en la historia de las instituciones y en particular de la Universidad Argentina, pero yo también querría plantearlo a nivel de lo que podría llamarse la historia intelectual de la Argentina, es decir, pensada como ideas, pensamientos, pensadores y corrientes intelectuales en relación con un cierto contexto histórico, es decir, con una situación, con circunstancias exógenas. Y me parece que este acercamiento resulta imprescindible para pensar la historia del Instituto de Filología, tanto desde su fundación como de toda la trayectoria del crecimiento, de la posición que va ocupando el instituto, como también de su lamentable final. Y tiene que ver esta cuestión de esta perspectiva que yo elijo por el continuo planteo que desde distintos ámbitos de lo que podría llamarse un nacionalismo argentino se hace acerca de la legitimidad de los filólogos españoles en el país, ¿no? Como esta presencia que viene desde España es interpretada de una manera negativa por sectores diferentes. Bueno, esta va a ser la perspectiva que yo voy a elegir para entender de alguna manera en qué lugar va a ocupar el Instituto de Filología como lugar de debate, como lugar que va a ser impugnado desde distintos sectores. Bueno, y esto tiene que ver con, como ya decía Pablo, con la cuestión de la lengua como lugar que puede ser entendida como un lugar de la nacionalidad y sobre todo en una lengua que ha sido trasplantada desde su centro, desde su lugar original, a un territorio como el territorio de América. Entonces, las denominaciones acuñadas idioma nacional o idioma patrio, que son los que van a aparecer en los currículums escolares de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, parecen en principio nombres eufemísticos del español, pero también cabe entenderlos en el sentido literal, es decir, en el sentido de la idea ingenua o elaborada de que la lengua es uno de los atributos de la nacionalidad, acaso el primero y el más inmediato. Aunque en principio menos
ambiguo, la expresión "el idioma de los argentinos" también suscitó reubicaciones y manipulaciones por parte de escritores conscientes de que el lugar de su lugar en la literatura argentina no era ajeno a la participación de la cuestión del idioma, que ya comienza en la generación del 37 y tiene momentos muy importantes, fundamentalmente a comienzos del siglo XX, en 1900, con la obra de Luciana Weil, Idioma Nacional de los Argentinos, que plantea la existencia, o por lo menos la probabilidad futura de una nueva lengua, y que es retomada, aunque con distancia, por Jorge Luis Borges en su conferencia, justamente en el año 1927, el año de arribo de Amado Alonso, llamada precisamente El idioma de los argentinos, que aunque establece una distancia muy clara de la obra de Abel, sin embargo retoma el nombre y lo acota a un matiz de diferenciación dado por ciertas características fónicas, por cierta manera de interpretar algunos elementos léxicos, por cierta distancia con respecto a la manera de entender la lengua de los españoles, y que después es retomada con el mismo nombre en una de las aguafuertes porteñas de Roberto Alt, en que se dirige a uno de los gramáticos peninsulares que es el primero que es el más ferviente purista, que condena la manera de hablar de los argentinos. Me refiero a don Ricardo Monner Sanz, a quien Borges llamaba el virrey clandestino. Bueno, entonces, esta línea en la que continuamente está impugnando la idea de que la lengua española, de que el español de la Argentina sea una mera continuación, o que debe mantenerse dentro de las ideas sobre la normativa, sobre la pureza de la lengua, está pesando continuamente en los ámbitos intelectuales de la Argentina. Y merece mencionarse también que en 1927 se plantea una fuerte polémica en la Argentina a propósito del meridiano intelectual de Madrid como el meridiano que debía ser regir a toda Hispanoamérica. Y el lugar donde ese supuesta influencia de España sobre América se plantea con mayor vehemencia es en Buenos Aires, y sobre todo en la revista Martín Fierro, que nucleaba a unos intelectuales vanguardistas que estaban liderados sobre todo por Borges. Entonces, esta polémica resulta muy interesante porque impugnan de una manera jocosa
esta propuesta de Guillermo de Torre, que se había planteado en la Gaceta Literaria de Madrid, y muestran que no es cierto que no es legítima esta pretensión española, porque Buenos Aires era en muchos aspectos de la vida material muy superior a Madrid. Por ejemplo, señalaba Nicolás Olivari que en Madrid no había ascensores, que tampoco había calefacción y tampoco se conocía el tango porteño. Y además de estos aspectos materiales y culturales, se señalaba también como superioridad de Buenos Aires sobre Madrid el hecho de que Madrid fuera en relación con la cultura argentina, fuera un lugar provinciano. La Argentina, Buenos Aires, en cambio, estaba mucho más vinculada con centros europeos como París o Londres, o bueno, tenía publicaciones como la del Martín Fierro y escritores de vanguardia, y además eran políglotas, como señala Scalabrini Ortiz. Decía, hablamos en castellano, actuamos en inglés y gustamos en francés, que conlleva la tácita calificación de provincianos de los españoles e incluso de que el meridiano intelectual de Hispanoamérica es Buenos Aires y no Madrid. El libro de Miranda Lida explica los antecedentes de la dirección de Amado Alonso, es decir, la creación del instituto por un convenio entre Ricardo Rojas, decano de la Facultad de Filosofía y Letras, y Ramón Menéndez Pidal, director del Centro de Estudios Históricos, por el que se delegaba en filólogos españoles el estudio y la enseñanza de la lengua y la literatura españolas, a lo que Rojas añadía objetivos más prácticos, que eran más locales, como la reconstrucción del folclore vernáculo, la publicación ordenada de documentos históricos existentes en archivos españoles y americanos, la provisión de materiales didácticos, la revisión de programas escolares y la creación y conservación de museos. Este convenio era el resultado de un viaje de Ricardo Rojas que le había encomendado el Consejo Nacional de Educación y del que resulta su obra Eurindia. La restauración nacionalista primero, después forma parte luego también de su obra Eurindia. Y en esta obra, la restauración nacionalista, Ricardo Rojas proponía la idea de que la escuela primaria es un instrumento político y lo es por la enseñanza del idioma y las tradiciones nacionales. La cultura del idioma, la ve Rojas, como freno para la corrupción que infligen al gobierno la inmigración y el fondo anónimo de la población. Es decir, y que podía llevar que estaba llevando a una crisis moral que solo puede superarse mediante la educación. Entonces, como la visión que encomienda el presidente Montt a Sarmiento y que es origen de la educación popular, también el viaje de Ricardo Rojas va a tener este
va a tener el objetivo de estudiar los sistemas escolares que se dan en Europa. Y sobre todo va a tener también la oportunidad de conocer a Menéndez Pidal en el momento en que él estaba preparando su monumental obra acerca del Cid, en 3 tomos, ¿no? La edición crítica, la gramática y el vocabulario. Y a propósito de esta obra, tiene una reunión con Ricardo Rojas en la que le muestra su primer tomo. Ricardo Rojas se inscribe en la generación del centenario, que es una generación que reivindica el hispanismo que la generación anterior, la generación del 80, había rechazado, y sobre todo la generación del 37, había rechazado. Eran antihispanistas. En cambio, la regeneración del centenario reivindica los valores, tanto los valores de la raza, sobre todo van a ser sus otros representantes como Leopoldo Lugones y bueno, y el otro que en este momento no recuerdo, los que van a plantear la necesidad de volver a esos valores hispánicos. Entonces, el convenio va a tener ese marco de acuerdo que el centenario establece con la cultura hispánica y básicamente con la cultura del idioma, que va a ser posible controlar ese poliglotismo que se daba en las calles, sobre todo de Buenos Aires, no así en el interior del país. Esta idea de que Buenos Aires es el lugar en el que se está corrompiendo la lengua y que requiere una política lingüística muy activa, que se va a dar a través de los inspectores que van a controlar fenómenos como los del voceo. Va a prohibirse el uso del voceo en las aulas, tanto por parte de los estudiantes como sobre todo por el control en los maestros. Va a ser respaldado, por supuesto, por un lingüista como Menéndez Pidal, que incluso propendía a que en el país se retrocediera en la pronunciación cesiante y, mucho más claro, en el yeísmo. Es decir, que había una idea de restauración, como el nombre Restauración Nacionalista planteaba, y también restauración lingüística. Sin embargo, la relación que se establece entre Ricardo Rojas y su contraparte hispánica, Ramón Menéndez Pidal, no es una relación fácil, como señalan muchos documentos que Miranda Lida aporta. De hecho, en algún momento
parece incluso que está al límite de la fractura, aunque no llega, porque dicen en algún momento, por ejemplo, plantea Rojas, cuando Menéndez Pidal le propone la creación de la Academia Argentina, ya con varias intentos anteriores, que Ricardo Rojas lo disuade y lo interpreta esta propuesta como avance en el control peninsular. Y dice, no queremos metrópoli, deseamos colaboración con igualdad de derechos, puesto que todos somos dueños por igual del idioma que hemos heredado, allá como acá. A su vez, esta tensión que ya se registra desde sus inicios, también se da en lo que en los profesores, en los sucesivos directores que no aceptan uno de los puntos del convenio, que es permanecer 3 años en Buenos Aires, al frente del instituto. Ya esto se ve con la incomodidad que manifiesta Américo Castro ya desde sus inicios, cuando ya quiere volver, ya plantea un propósito, una tarea que es la de la edición de la Biblia medieval de Curialense, ¿no? Es decir, del Escorial, como tarea del instituto, una tarea que nada corresponde a las líneas que había planteado Ricardo Rojas. Y además con su presencia en varias notas en el diario La Nación, en que se queja de lo mal que se habla en Buenos Aires, del escaso acatamiento a la norma, de la licencia que se ve en los textos escritos, es decir, que ya está creando hiriendo susceptibilidades que lo unen a toda esta historia de los gramáticos que habían llegado a la Argentina en 1880, 1890, que eran los correctores de estilo de los principales diarios porteños y que escribían también manuales para la escuela en los que mostraban la norma peninsular como única norma para todo el mundo hispanohablante. Bueno, esta postura del primer director del instituto no cambia demasiado con las direcciones siguientes, con Millares Carlo y con la de Montoliu, que bueno, al menos este último proponía un diccionario de argentinismos. Y en todo momento, y esto lo muestra bien el libro de Miranda Lida, hay una correspondencia entre el ala norteamericana liderada por Federico Dionís, que mostraba
una mejor situación, mejores condiciones económicas y de trabajo, y además que no tenía la dificultad con la que se enfrentan los directores en el medio argentino, con la desconfianza que suscitan, que está siempre presente por una parte, autores como Vicente Rossi, que a quien Borges calificaba como, denominada montonero de la lengua, por su defensa del idioma argentino. Él ya lo veía como un idioma formado, y sobre todo por el aporte italiano en la formación de esa nueva lengua, en la línea que también la línea de Roberto Alt. Y también cómo va a aparecer una figura muy importante que en 1922 había escrito un libro que se llamó Nuestra Lengua, que es Arturo Costa Álvarez. Arturo Costa Álvarez se consideraba el historiador de toda la cuestión del idioma, que había comenzado, como ya había mencionado, en la generación del 37, y que hacía la crónica de esta obra, y de la que se vanagloriaba por el éxito que había tenido esta obra, y que en 1928 escribe la siguiente, El castellano en la Argentina, en la que hace toda una crónica de las obras, de los diccionarios que se habían escrito en Argentina, de las obras, de las obras gramaticales, muy distantes siempre de los españoles, y en la que él se siente como una autoridad en el terreno lingüístico, pero que sin embargo plantea la necesidad de tener un liderazgo lingüístico de un gran escritor, de un escritor que que fuera como la autoridad lingüística nacional. En este sentido, y a diferencia de Vicente Rossi, lo que planteaba en estas obras Costa Álvarez no era tomar el lunfardo o la lengua hablada en los sectores populares como base de una nueva lengua argentina. Muy por el contrario, él lo que planteaba era tomar las riendas del poder en la lengua, que eran dos. Por una parte, el diccionario, y por otra parte, la gramática. Y hacer y forjar una lengua correcta, pero diferente de la española. Y en el castellano en la Argentina toma a Borges como la figura que necesitaba el país. Es decir, Borges era quien iba a ejercer ese carácter ejemplar de la lengua argentina. Bueno, en esta figura
que recibe bastantes también respaldos por parte de Borges, tanto en El tamaño de mi esperanza, como también lo menciona en su conferencia El idioma de los argentinos. Entonces, esta figura es importante porque, porque es el que critica de una manera más dura la presencia de Américo Castro primero y de los directores españoles en general, en un artículo publicado en Síntesis en 1929, que dice lo siguiente: la Universidad Bonaerense, al resolver hace 3 años la creación del Instituto de Filología, confió su organización al Centro de Estudios Históricos de Madrid, escuela cientificista y sectarista que tiende a germanizar en España, fundándolo en el análisis estructural microscópico, el estudio científico del castellano. No obstante, el germanismo, el sectarismo y el cientificismo de esta escuela, cuyas características resultan no tanto de la labor personal de Menéndez Pidal, como de la obra de sus acólitos en la revista y en la Biblioteca de Filología Española, la acción de ella entre nosotros habría dado algún fruto si, como ha sucedido antes de ahora en otras ramas de la enseñanza, el catedrático extranjero hubiera empezado por estudiar nuestra índole para concluir por adaptar sus métodos a ella. Además de reprocharle su condición de catedráticos golondrinas, concluye: los argentinos somos sustancialmente antitradicionalistas y rechazamos por eso muchas cosas de otros tiempos, entre otras el principio de autoridad, que en España es todavía la columna vertebral del maestro, del profesor y del catedrático. La respuesta de Amado Alonso a esta nota fue categórica. Cito: durante la permanencia de Américo Castro en Buenos Aires, el señor Costa Álvarez, encantado de que por fin se estableciera esa cátedra en la universidad, fue un frecuentador cortés y más que cortés del profesor extranjero inaugurante. Hasta le presentó a su aprobación, ya al final del curso, un estudio que Costa Álvarez llamaba de filología, pero que era simplemente gramatical. El señor Américo Castro, Arturo Costa Álvarez, Américo Castro se creyó en la obligación de ser sincero en sus juicios. Y desde entonces Costa Álvarez inició contra todo lo relacionado con el Instituto de Filología y con la nación de origen del señor Américo Castro una campaña sistemática y violenta. Como se advierte, Alonso se distinguió de sus predecesores por ser consciente de la conflictividad de la cuestión del idioma, es decir, de la sensibilidad del tema en intelectuales como Borges, a quien dedicó su ensayo El problema argentino de la lengua, capítulo inicial del problema de la lengua en América, publicado en 1935, y de quien no esperaba la cruel referencia al Instituto Dialectológico en Las alarmas del doctor Castro, en la que dice: no adolecemos de dialectos, pero sí de institutos dialectológicos. Como reconocen en su sentida respuesta, ambas publicadas en la revista Sur, es decir, Las alarmas primero y la respuesta de Amado Alonso inmediatamente después. Los argumentos sobre la unidad de la lengua son retomados en castellano, español, idioma nacional, historia espiritual de 3 nombres,
Y un año más tarde, la Institución Cultural Española publicó La Argentina y la nivelación del idioma, en el que pronosticaba el influjo argentino en la lengua general por la industria editorial como mayor centro de habla hispana, el de Buenos Aires, que iba acompañado por la traducción y por la difusión de la obra literaria de los autores argentinos, como agente nivelador, pero también por el periodismo, en noticias y revistas, e incluso por la radio y por el cine, lo que exigía, eso sí, un esfuerzo de acomodación en el léxico y en la fonética. Bueno, ya le había advertido Rafael Lapesa la dificultad que el medio le iba a crear en Argentina. El joven investigador se encontró de pronto en el ambiente argentino, no siempre fácil para un español, y menos para quien iba a dirigir un instituto universitario sin ser natural del país. Sin embargo, Amado Alonso supo sobrellevar todas estas dificultades y crear este magnífico instituto y seguir trabajando como investigador en este medio, además de la formación de sus discípulos, en los contactos que supo establecer con instituciones españolas y argentinas. Su presencia en la revista Sur fue constante, y también en otros medios argentinos. Y como se señalaba anteriormente en la lucha por el presupuesto, que hizo disipar la incertidumbre que al comienzo se había generado acerca del futuro del instituto. Gracias a su activa dirección, Alonso escribió sus estudios lingüísticos. No solamente ya había escrito parte de los temas españoles, pero escribe el otro tomo, el segundo tomo, el de temas hispanoamericanos. Luego también su magnífica introducción a los estudios gramaticales de Andrés Bello, a su obra póstuma de la pronunciación medieval a la moderna en español, que va a completar Rafael Lapesa después de su muerte, y además del importantísimo aporte a la teoría lingüística con la traducción del curso de lingüística general de Ferdinand de Saussure, que es la primera traducción que se hace en el mundo. Es decir, antes que la traducción al inglés o que la traducción al italiano, y precedida por un excelente prólogo. Además de otras obras como las relativas a la introducción a la estilística y a su obra La materia y forma en poesía. Además de su gran aporte a la educación pública argentina en los dos tomos que escribe con Pedro Enríquez Ureña de la gramática castellana, en que además de seguir todos los lineamientos de su admirado Andrés Bello,
introduce también textos literarios y además hay instrucciones al maestro y al profesor para su enseñanza. En un momento en que tan importante era para la formación de los docentes y para la educación argentina. Si el instituto se convertía en el ámbito privilegiado de producción de conocimientos sobre el español en general, pero también sobre el español hablado en Argentina, en América, con obras como la de Enrique Sureña, la de Rosenblatt o la de Morínigo sobre los hispanismos en el guaraní, sobre el español de nuestro país, con el habla rural de San Luis, de Berta Vidal de Batini, con la lengua de Martín Fierro, de Eleuterio Tiscornia, o con un trabajo tan importante sobre las fórmulas de tratamiento en Buenos Aires de Frida Weber de Kurlat, además de las obras señeras de María Rosa Lida y de Raimundo Lida sobre literatura española. Además, otros textos que quizás no sean tan conocidos, que por lo menos que para mí fueron también tan importantes, como la contribución al estudio de los italianismos en la Argentina, de Renata Donghi, madre de Tulio Alperín Donghi, los trabajos de Ana María Barrenechea o Guillermo Vitarte, bueno, que fueron marcando toda mi vida, toda mi carrera en la facultad. Recuerdo siempre las palabras emocionadas de Celina Sabor de Cortázar, haciendo referencia a la obra de María Rosa Lida, que había desaparecido hacía poco, o la de su hermano. A propósito, bueno, y quería mencionar, al pasar, una nota que aparece en la edición del Habla Rural de San Luis, obra señera de la dialectología argentina, en la que Berta Vidal de Batini aclara: la imprevista lentitud con que se realizó la impresión del presente trabajo de la señora Berta Vidal de Batini, no, son los editores, perdón, de la señora Berta Vidal de Batini, ha hecho que apareciera con alguna posterioridad al reordenamiento que ha dado su actual estructura a los institutos de la facultad. Corresponde, pues, dejar constancia que este trabajo ha sido realizado con la dirección y el asesoramiento de las autoridades y colaboradores del instituto en su época anterior, especialmente los doctores Amado Alonso y Ángel Rosenblatt, en ese momento ya lejos del país. Se ha señalado la fuerte implicación de Amado Alonso en la vida cultural y en el desarrollo académico de nuestro país, su relación con sus compañeros de España. Me emocionaron muchas anécdotas que aparecen en el libro, como la manera en que trataba de ayudarlos para ubicarlos en el medio universitario argentino, o incluso la manera, las encomiendas que le enviaba a su amigo Dámaso Alonso en momentos en que la vida española era tan dura. Me gustaría... Marcela, discúlpame, sí. Tenemos un tiempo muy limitado para la transmisión y nos queda
tiene que hablar Miranda, me encantaría seguir hasta, bueno, hasta que las velas no ardan, pero tengo temor de que no tengamos tiempo perdón. para que... Gracias. Bueno, perdón, ya está. Bueno, muchas gracias. Ese final abrupto, ¿no querés? No era para... Bien. No, ya está, Miranda, entonces te doy la palabra. Buenas tardes, gracias Guiomar por la doble gestión de esta presentación, porque fue por partida doble, fue en marzo, que hubo que repetir, y gracias a todos por permanecer fieles ahí al pie del cañón, de volver a sumarse a esta segunda partida, digamos. Y gracias nuevamente también por los comentarios, los aportes, las ideas, las intervenciones, que han sido todas muy jugosas y muy interesantes, y que me han tenido ahí tomando nota, etc. Quisiera comenzar con una cita de una carta que no puse en el libro. Es muy breve, no voy a abrumar. Una carta que le escribió Amado Alonso a María Rosalida cuando Amado estaba en Estados Unidos, se acababa de ir de Argentina y María Rosalida estaba planeando irse allá, ¿no? Y entonces les decía, un poco María Rosalida estaba un poco sondeando qué iba a hacer de su vida, y Amado Alonso le dice, habíamos hecho en el instituto un modo de trabajo único en el mundo, ¿no? Esa frase es muy potente y es muy pertinente para un poco hablar en estos minutos, porque esta unicidad de la experiencia del instituto es algo que siempre me anduvo dando vueltas, y fue tan único como Amado lo percibe, con añoranza, con pena, ¿no? Y si fue... ¿Y cómo se mide esa unicidad? Si fue único, capaz que el lente con el que está mirando Alonso es único en comparación con Madrid, con el Centro de Estudios Históricos, es único en comparación con Harvard, ¿no? Que es el mundo en el cual está entrando cuando está escribiendo estas líneas, ¿no? Entonces hay ahí una linda cita que de alguna manera me permite pensar e hilvanar cosas que ustedes han estado señalando, ¿no? Porque es una redundancia lo que voy a decir, ¿no? Digo, ya lo han dicho cuando Guiomar hizo las palabras, digamos, iniciales de esta presentación, que leyó los breves CVs, es una redundancia decir que mi lectura es desde la historia, ¿no? Y hay muchas lecturas que se pueden hacer de Amado Alonso en la Argentina, de su labor profesional, de su lugar en el campo disciplinar, etcétera, etcétera. Mi lectura es desde la historia, y entonces han marcado ustedes, cada uno de ustedes marcó una tensión diferente en el libro, que las voy a enumerar las tres, que me sirven para, de alguna manera, poder un poco... Guiomar puso énfasis en la tensión una tensión que es crucial para los historiadores cuando abordamos algo cercano a un género biográfico, ¿no? Es la tensión entre el sujeto y el contexto, ¿no? Ese es uno de los puntos que andan ahí rondando y que de alguna manera con el cual yo dialogo todo el tiempo, y bueno, de ahí la lectura tan, bueno, no me movió un poco también esta frase misma de Amado Alonso para hilvanarla con eso, porque me pareció que había algo ahí de la unicidad, de la experiencia del sujeto, ¿no? La relación con el contexto del instituto, la misma Argentina. Pablo abrió muchas cuestiones, pero me quedo con una tensión que marcó y que es un poco paradójica también en la trayectoria de Amado Alonso, que es la tensión entre lo internacional y lo nacional, ¿no? En el proceso de internacionalización del instituto se genera una tensión entre llamémoslo, aunque es muy chato decir que Rojas se agotaba en ser un nacionalista, ¿no? Pero ahí hay una tensión que opera y que va a estar operando todo el tiempo, y que va a también estar operando en el abrupto final del instituto, ¿no? Y también, me parece que hay ahí un eje
que conecta con, digo, el proceso de internacionalización del instituto. En ese sentido, uno puede decir, y comparto con Pablo, ¿no? Esta internacionalización del instituto pone un poco en duda lo que Amado Alonso está diciendo en esa cita que mencionaba recién, donde dice que la experiencia del instituto era única, ¿no? Etcétera, etcétera. Y luego la tensión que marcaba Ángela, entre otras cosas, ¿no? Pero me quedo con la tensión entre Buenos Aires, Madrid, ¿no? Hay ahí bueno, también se podría añadir Buenos Aires, Madrid, Nueva York, de repente, o Buenos Aires, Madrid, Estados Unidos en sentido genérico, ¿no? Pero me parece que esa es otra cuestión que se puede también cruzar en esta historia. O sea, hilvanando las cosas que venía diciendo, que este es un libro escrito desde la disciplina histórica, que no está escrita desde el estricto, desde el campo, digo, mi trayectoria es como historiadora, y justamente son estas tensiones las que me hacían atractiva la figura de Amado Alonso, ¿no? Que un personaje que desborda el campo disciplinar y que no se explica solamente por su trayectoria como filólogo, sino como bien decía, creo que fue Pablo el que dijo, es el académico, el científico, pero es también el hombre público, ¿no? Y ahí está ahí podríamos agregar otra tensión, ¿no? Pero también tiene que ver con lo que había marcado Guiomar del sujeto y el contexto, ¿no? Me parece que de ahí, que justamente porque justamente me interesó escribir sobre Amado Alonso en la Argentina, porque atraviesa estas tensiones, ¿no? Y porque permitía reflexionar sobre todos estos problemas al mismo tiempo y las respuestas que daba el estudio de esta coyuntura y la propia trayectoria de Alonso en la Argentina y el Instituto de Filología no era blanco sobre negro, ¿no? En cada una de estas cuestiones. Era complejo de desentrañar y sigue siendo complejo, ¿no? No es simple, que es el talento de Alonso lo que resuelve todo, es también operando el contexto, pero no quiero negar el talento de Alonso, porque me parece que quiero recuperar el sujeto, y me parece que el sujeto vale mucho, como digo, tiene una carnadura propia, y ojo, talento de Alonso está mal dicho. Alonso tendría varios talentos, me parece, y no solo uno, ¿no? Pero me parece que lo interesante es el juego entre sujeto y contexto, ¿no? Que hace que este sujeto se vuelva mucho más rico porque ese contexto lo va enriqueciendo, ¿no? Y vuelvo a la frase de la carta. Habíamos hecho en el instituto un modo de trabajo único en el mundo. Ahora, esa idea de la unicidad, de la obra deslumbrante del instituto y del éxito que he mencionado, que surgió en varios de los comentarios, el éxito del instituto, no fue premeditado. Nadie lo pensó en 1927 y menos en 1923, ¿no? Y ahí está un poco el resultado. El resultado es la simbiosis entre el sujeto y el contexto. Una simbiosis que se logra verdaderamente, porque de vuelta me permite hablar de vuelta el problema de la internacionalización, ¿no? La internacionalización está desde el comienzo. Está desde el momento en el cual Rojas acude a Menéndez Pidal, ¿no? A ella está la internacionalización puesta en el centro de la escena, una internacionalización que es el eje Buenos Aires, el eje, no sabemos dónde está el eje todavía, los españoles creen que está en Madrid, como decía Ángela, el meridiano, ¿no? Pero bueno, la relación Buenos Aires-Madrid. Ahora, más allá de eso, lo interesante ahí es que el sujeto y el contexto interactúan, ¿no? Y el español, este español que Vicente Rossi también va a acusar a Amado Alonso de inquisidor. Ahora, este inquisidor que un inquisidor que a veces parece que tuviera algo de ese tono inquisitorial, Amado Alonso. Por ejemplo, Amado Alonso tiene una buena escucha, ¿no? Esta cuestión de ponerse a escuchar, de no partir de la posición del pedante filólogo o del casticismo puro y duro, para decirlo rápido. Lo cierto es que con la lengua de los inmigrantes tiene buena escucha, me da la impresión, ¿no? Que escucha más la lengua, el criollo, tiene más atracción por eso. Si uno piensa en los primeros textos de Alonso, con respecto al problema de la lengua, el texto que publica en la revista Sur, creo que fue en el 32,
y va variando, o sea, lo que quiero decir, esa tensión entre lo internacional que está desde de entrada, porque él viene de afuera, ¿no? Viene de España, viene de Europa, etcétera, etcétera, tras un recorrido atlántico. Hay un proceso de nacionalización en cierto sentido, o de americanización. Hay un proceso de ir generando una cierta simbiosis con la Argentina, tanto es así que Amado Alonso se nacionaliza argentino, ¿no? Es muy fuerte ese gesto para alguien que, es un, que viene con, digo, es un gesto que no me lo imagino a Américo Castro nacionalizándose argentino, para decirlo rápido. No puedo imaginármelo, pero Amado Alonso, y lo interesante, y quiero ponerlo blanco sobre negro, se nacionaliza argentino antes de que estalle la guerra civil. Perdón, opta por la Argentina antes de que estalle la guerra civil. Opta por la Argentina en el año 35, cuando Menéndez Pidal le dice que vuelva a España porque se va a liberar la cátedra de Filología de Madrid y lo quiere a él como sucesor en la cátedra. Y él dice, no, yo me quedo acá. Este es mi lugar, ¿no? Después estalla la guerra civil española y ya. Pero él quemó las naves antes del levantamiento de Franco. Él, digamos, o sea, ¿y por qué? Porque en España él hubiera sido el sucesor de Menéndez Pidal. En Buenos Aires, él era Amado Alonso, ¿no? Y entonces él construía el mundo, de alguna manera, y él tenía, por eso el sujeto cuenta, ¿no? El contexto lo nutre, el contexto le aporta, el contexto a veces lo frustra, a veces lo estimula, ¿no? Pero está el sujeto, o sea, me parece que recuperar el sujeto, a pesar de que el sujeto es imposible de pensar fuera del contexto, ¿no? Me parece que esa dialéctica sujeto-contexto es crucial. No es estrictamente una biografía este libro, ¿no? Porque, bueno, no empieza por el nacimiento de Alonso, tampoco hay un afán geográfico, por más que a veces estoy ahí casi, ¿no? Pero me parece que sí, me gusta mucho jugar con esa tensión entre el sujeto y el contexto. Con lo internacional y lo nacional pasa algo parecido, ¿no? Y un poco es lo que es un momento de fuerte internacionalización, coincido. Me parece que hay ahí una arista para entender la universidad de esta época que es fundamental, y esto es solo una ventana, digo que hay, como estaba diciendo Pablo, hay que ver muchas otras cosas más, no alcanza con Amado Alonso, ¿no? Hay que ver otras disciplinas, otras facultades, etcétera, etcétera, y creo que se reafirmaría, incluso por los otros trabajos de Pablo, se reafirmaría un poco esta imagen que transmitía Pablo, de que sí, es un momento de fuerte internacionalización, y quizás por eso esa frase de Alonso, habíamos hecho en el instituto un modo de trabajo único en el mundo, quizás no era tan único en comparación con otros espacios de la misma Universidad de Buenos Aires, ¿no? Se veía como más único si uno lo comparaba con el Centro de Estudios Históricos o con Harvard, pero no dentro de la misma lógica, tal vez, de la misma Universidad Argentina, de este mismo periodo, ¿no? Esa unicidad la está midiendo más en comparación con el contexto internacional, me da la impresión, Amado Alonso, que con el propio contexto argentino, porque está claro lo que, y yo coincido con tu apreciación, y de hecho lo hemos conversado en otro momento, ¿no, Pablo? La cuestión de que entre Amado Alonso y Ravignani hay perfiles muy parecidos en muchos aspectos, ¿no? Ravignani, que vos mismo has trabajado, Pablo. Y ahora lo curioso de la tensión entre lo internacional y lo nacional, que un poco Amado Alonso quiere resolverla nacionalizándose, ¿no? Y se nacionaliza argentino, cuando arremete el nacionalismo, pero el nacionalismo reaccionario, ¿no? Golpe del 43 y demás, él no queda bien parado, porque es un internacionalista, porque es un cosmopolita, porque está mirando a Estados Unidos, porque está dialogando con sus colegas exiliados en Estados Unidos, y porque su nacionalización sigue siendo de un fuerte anclaje cosmopolita, ¿no? Y entonces la tensión, internacionalización y nacionalismo, él queda un poco ahí, no, ¿cómo decirlo? Sigue siendo fuertemente cosmopolita, hay un proceso de nacionalización y americanización, pero no
no es convincente para el nacionalismo, para la figura de François, que quien mencionó, Pablo. Digo, claramente, y la apertura cosmopolita se refuerza con la presencia judía en el instituto, ¿no? No. Lo mismo ocurre con la tensión Buenos Aires-Madrid, ¿no? Que él viene como un enviado de Madrid, y en ese sentido sería una especie de ¿cuántos inquisidores van, no? Y en ese sentido podemos verlo en esa misma lógica, pero hay un proceso muy fuerte. Este texto que mencionaba Ángela, el de la nivelación de la lengua, está corriendo el meridiano, y lo está corriendo a Buenos Aires, y él termina reafirmando que el meridiano se pasó de lugar, y que ya no es Madrid, y que ya no se puede pensar. Claro, está la guerra civil, está el franquismo mediante, está todo el exilio, ¿no? Y en esa tensión Buenos Aires-Madrid hay algo que queda, ¿no? Por ejemplo, a mí en esa relación difícil que Amado Alonso va a seguir teniendo con Madrid, incluso después de, digamos, de que pensando en, bueno, las purgas que Franco llevó adelante en el sistema científico español después del año 39, ¿no? Que recayeron sobre muchos colegas de Amado Alonso, amigos, etcétera, ¿no? En ese corrimiento del meridiano también hay algo de esto, ¿no? Porque si uno piensa la relación, Madrid es el centro de estudios históricos, y el centro de estudios históricos en su época dorada es Ramón Menéndez Pidal, ¿no? Esa relación entre Ramón Menéndez Pidal y Amado Alonso fue un poco la que disparó este libro, y ahora quiero hablar un poquito de eso, ¿no? Pero es muy interesante lo que ocurre en la relación entre ambos, ¿no? Él es como el hijo pródigo en cierta medida, pero es también el hijo díscolo. Es el que viene de alguna manera a dar una buena imagen para el Centro de Estudios Históricos, pero es el que termina siendo su propio instituto, digamos, rápido a su medida. Hay un doble juego ahí, ¿no? Con Madrid. Ese doble juego también se va a ver en la relación con Menéndez Pidal después de 1936, ¿no? Cuando muchos colegas del Centro de Estudios Históricos huyen al exilio, Ramón Menéndez Pidal termina volviendo a España, ¿no? Y Amado Alonso está a punto de cometer parricidio ahí, está a punto de romper con su padre, ¿no? Y no lo hace. Hay algo ahí en la relación Buenos Aires y Madrid que es compleja, ¿no? Que no es un juego blanco-negro. Eso es un poco lo que quería. El no romper con Menéndez Pidal es un gesto fuerte, y él termina volviendo a España. Antes de su muerte va desde Estados Unidos, hace un viaje donde va a ver a sus padres, básicamente. No es que no vuelve a España, Amado Alonso, ¿no? Pero hay algo ahí. Nada, fue como... ¿Tengo unos minutitos más? Es lo que acabo de preguntar. ¿Hasta qué hora tenemos? Okay. Me temo que es hasta las 7, pero no tengo respuesta. Quizá nos puedan indicar por el chat. Bien. No, bueno, fue... Lo que quería contar era un poco la cocina de este libro, bueno, está en el libro, está dicho, ¿no? Que este libro está emparentado con el libro que Pablo justamente editó en la colección de Historia y Memoria de Eudeva, ¿no? Historia y Memoria, si no me equivoco. Espero no haberme equivocado el título de la colección. Está muy emparentado con ese libro, pero para mí es bastante diferente, porque el libro de Eudeva yo lo encaré tomando como objeto a mi abuelo y mi tía abuela, ¿no? Donde había una relación, digamos, de familia. Entonces, el libro de Amado Alonso lo encaré dejando de lado cuál. Es más, hasta casi trato de no mezclar a mi familia en el libro, y trato de mencionar a los Lida lo mínimo indispensable, quizás es un poco forzado, para no para encararlo con la objetividad de la historiadora, y no poniendo un filtro, porque yo en el libro que hice para Eudeva yo había querido ser más, como decir, más historiador y menos Lida, ¿no? Pero no terminó de resolverse esa tensión en ese libro. Pero en este lo encaré directamente con el ojo del historiador. Y
y ese era un poco el objetivo. Y me terminó de reconvencer cuando fui a España y vi el epistolario, jugosísimo, que costó horrores entrar ese epistolario, porque yo no quería poner mi apellido y lo tuve que terminar poniendo, ¿no? Porque no me habilitaban el acceso al epistolario de Menéndez Pidal, hasta que les hice notar que me llamaba Lida, ¿no? Y entonces me dijeron, y me lo sirvieron ahí en bandeja. Y entonces, con el epistolario de Menéndez Pidal con Amado Alonso terminé de entender la historia, ¿no? Y terminé de entender la dimensión global de esta historia, que me parecía sumamente importante, porque yo no la había terminado de redondear hasta que vi ese epistolario, donde, por lo menos en el inicio y el final de esa relación tan compleja entre ambos, Menéndez Pidal y Amado Alonso, se ve un poco el proyecto original y el devenir, ¿no?, del instituto, y se ve también Alonso sujeto, este sujeto que es un sujeto que tiene individualidad, ¿no? Que no es un mero títere de los acontecimientos, ¿no? Volviendo a la dialéctica sujeto-contexto. O sea, este libro se nutrió de archivos internacionales, se nutrió de estancias afuera, digamos, pero fue hilvanar todas esas historias y todos esos archivos. Me parece que en ese sentido rescato la cuestión de Menéndez Pidal, como que fue la punta que me terminó de hacer pensar que podía ser un libro y que tenía que ser distinto, porque yo lo quería distinto, no quería volver a contar temas vinculados con mi historia familiar, sino que quería un libro de historia. Bueno, sí, hay un vínculo, en fin, de algún modo, pero yo a Amado Alonso no lo conocí, ¿no? En fin, ahí es donde sitúo un poco la historia por detrás de este libro, ¿no? Me parecía que lo que yo quería hacer era un libro de historia cultural, ¿no? Y situar el instituto en la historia cultural argentina, y esto lo han marcado como que se notaba que esto estaba resuelto, ¿no? Y por suerte me quedo tranquila de que eso se nota en el libro, de que la impronta es esa, y de que traté un poco de... una de las cosas que a mí me había impresionado y que no lo había dejado bien resuelto en el libro de Amado Alonso, pero varios colegas me lo hicieron marcar, ¿no? Que este Amado Alonso que yo estaba descubriendo en el libro de los Lida, que aparece muy tangencialmente, como cuando Amado Alonso invitó a María Rosalida a un programa de radio, que tenía un programa en la radio, donde llevaba figuras de la cultura, y me hicieron notar, pero Amado Alonso es un personaje que podría ser interesante. Yo dije, bueno, no, pero me tengo que ir a España, en fin, nada, no lo había terminado no lo terminé de cerrar hasta que no ibané todas las historias cruzadas, que además exceden a... Bueno, también hay otras dimensiones, ¿no?, que surgieron inesperadamente para mí, ¿no? La Cultural Española de Buenos Aires, ¿no? No tenía tan claro que te jugaba un papel tan relevante a priori. Lo fui descubriendo, bueno, obviamente en los archivos de Madrid, ¿no? Pero a priori no estaba tan clara esta relación tan patente, tan influyente. Y bueno, hay cosas que fueron muy iluminadoras, ¿no? También la militancia antifascista de Amado Alonso, que es un punto de participación política, volviendo a la comparación con Ravignani. El antifascismo es un elemento de la vida política y de la vida, yo no sé cómo llamarlo, si movimiento de ideas, movimiento cultural o qué, que juega un papel muy relevante en la vida cultural y en la vida política argentina en este periodo. Y Amado Alonso, si bien no está en la primera línea, ¿no? No está en la primera línea no está en Acción Argentina, no está en varias instituciones cruciales, sí está de alguna manera en instituciones importantes que tienen que ver con la solidaridad con el exilio, puntualmente con el exilio científico, ¿no? Y sobre todo con sus pares de Madrid, pero hay un compromiso antifascista muy fuerte, ¿no? Que no estaba puesto Amado Alonso en el mapa del antifascismo,
o estaba puesto de manera muy tangencial, casi ni aparecía. O aparece, digamos, como parte, pero tampoco como parte de la revista Sur eventualmente, ¿no? Que la revista Sur sí tuvo una militancia antifascista muy evidente, muy estudiada. En fin, bueno, son dimensiones del libro que un poco quería poner de relieve y que algunas no son más de tipo político-cultural que estrictamente filológicas, pero me parece que iluminan un personaje tremendamente multifacético, que si fue un cacique, como ya lo dije varias veces, si fue un cacique benévolo, y que bueno, y que es un sujeto, en el sentido histórico de la palabra, un sujeto que vale la pena ser estudiado, en relación con su contexto, desde luego, ¿no? Bueno, muchas gracias. Creo que más o menos con esto cierro, salvo que quede alguna pregunta ahí flotando o alguna hilo sin atar. Una preguntita. En algún momento, en el capítulo 4, se plantea la cuestión sobre los límites de la capacidad humana de un individuo o un puñado de ellos para transformar un contexto dado según su deseo. Existe, y luego otra pregunta, ¿no? Si tal cosa no fuera posible, ¿existen estructuras o determinaciones de tiempo y lugar que obstruyen cualquier tipo de voluntarismo? La idea de esta palabra, voluntarismo, sería aplicada a la labor de Amado Alonso y de su grupo, como una fortune. Bueno, esa pregunta me hace pensar en ese proyecto tan ambicioso que lanzó, me hace pensar en el proyecto que creo que Amado Alonso plantea para el año 41, que eleva a las autoridades de la universidad a un proyecto tremendamente ambicioso, que es hacer un doctorado de estudios hispánicos en Buenos Aires, pero no solamente, digamos, una carrera de doctorado para una universidad que no tiene esa carrera, sino también convertir ese doctorado en polo de atracción para que los alumnos de doctorado de Estados Unidos vengan a Buenos Aires, ¿no? A cursar su doctorado bajo el paraguas, bajo la orientación de Amado Alonso, ¿no? Ahí hay una apuesta muy fuerte que hace Amado Alonso y es muy impresionante ese proyecto que fue hecho, al pie de la letra. Yo tengo todo el proyecto, incluso las cátedras que él había planeado, los seminarios que los alumnos debían cursar, la estructuración del programa, etcétera, etcétera. Eso hasta pensé en algún momento publicarlo en algún lado, como un documento de algo que no fue, pero... Y ahí el voluntarismo, por más esfuerzo que le ponga, eso se empieza a chocar contra la pared, ¿no? Y en algún punto depende de autoridades de la universidad que le dicen que sí, pero no le dan el espaldarazo suficiente, y luego ya el escenario de la universidad se va complicando como para que ese proyecto, o sea, que por más voluntad que le ponga a Amado Alonso, y voluntad, ideas, creatividad no le faltan, esto de querer trasladar la filología hispánica, de crear un centro de formación de posgrado y competir con universidades norteamericanas, es una apuesta, ¿cómo decir? Ahí no me sale la expresión. Bueno, una apuesta fuerte, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Sí. No sé si te responde, pero es un poco eso lo que me venía a la mente cuando me preguntabas por el voluntarismo. Sí, porque, bueno, él también, porque me parece que lo que él emprendió, fueron las circunstancias las que lo fueron limitando, es decir, el trabajo inmenso que se ve de la pronunciación medieval es increíble para alguien que en un lugar como este, sin documentación, tenía que viajar a Harvard para encontrar esa documentación y poder escribir esa obra de altísima erudición. Entonces, yo no sé si es voluntarismo, no sé, quizás era alguien consciente de su propia capacidad de dirección, de su propia creatividad, como lo señalaba, de su inteligencia, ¿no? Para saber
reunir a las mejores personas de su tiempo y hacerlas trabajar en lo que hacía falta, ¿no? Es increíble, porque en todo, es decir, encontrar la persona idónea para cada zona de la filología, abriendo caminos que que me parece que en el resto del mundo recomenzaban, ¿no? Me parece como esto de traducir, de hacer la primera traducción de Saussure en el mundo. Es realmente notable y con un maravilloso prólogo. Lo mismo la obra de Bailly. Es decir, era un clarividente, no sé, realmente... Bueno, yo creo que tenemos 5 minutos escasos. Ya está, ¿no? Pablo, No, ¿querés decir algo para cerrar? No, bueno, en principio reiterar el agradecimiento por la invitación. Hizo una síntesis bastante... cubrió en realidad todos los problemas centrales, me parece que estuvieron en las exposiciones Miranda. Yo quizás había una sola cuestión entre las tensiones que Miranda mencionó recién, la de nacionalización e internacionalización, que es absolutamente fundamental, que ella la subrayó. A mí me gustaría marcar una, que creo que lo dije, pero quizás expresarlo con un poco más de claridad. Pensé que lo que uno ve en Amado Alonso también, pensando en un profesor universitario argentino y en un académico argentino, es esa tensión entre el hombre de ciencia y el hombre público, ¿no? Me parece que eso es absolutamente central en la trayectoria de Amado Alonso, y es lo que implica también su éxito, esa posibilidad de navegar, creo yo, en los dos ríos, ¿no? Simultáneamente. Y creo que es importante, el prestigio del profesor universitario en la Argentina de los años 20 y 30, no se construye solamente ni principalmente publicando en las principales revistas de filología a nivel internacional. Se construye también en ese papel público, publicando en La Nación, interviniendo en los debates públicos. Y me parece que eso es gran parte reside en el éxito de Amado Alonso. Es algo a lo que a Américo Castro le hubiera costado mucho más adaptarse, ¿no? Nada más, y bueno, y reiterar el agradecimiento. totalmente de acuerdo, Bueno, Pablo. yo Gracias. para cerrar, sí, perdón. Les agradezco a todos. Me pregunto si esas tensiones de las que estamos hablando no persisten, no marcan nuestra historia en este continuo ir y venir de un polo al otro. Incluso me atrevería a reafirmar las 3 tensiones que tomó Miranda y agregar esta de Pablo, ¿no? Es cierto que el lugar del profesor universitario es incomparable en nuestra Argentina de hoy, pero muchas de estas tensiones nos atraviesan, ¿no? A todos. Y si uno piensa que Amado Alonso fue recibido en 1927, como cuenta muy bien Miranda en el libro, en el puerto, por estudiantes, por periodistas, por colegas, como un gran acontecimiento, se da cuenta del contraste, ¿no? De esa Argentina, ¿no? De esa Argentina que, bueno, persiste, resiste en algún punto, pero que marca también una continuidad, ¿no? en la que pensar. Bueno, les agradezco a todos, creo que estamos justito. Muchas gracias, fue un placer tenerlos y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias.